Empezar a grabar. Le voy a pasar ahora el compartir la pantalla. Bien, las clases anteriores habíamos empezado identificando lo que es un proyecto, eh, las partes más que todo, las partes más importantes que tendría que tener un proyecto. Sintetizado, tenemos que tener en cuenta identificado el problema o la necesidad. Luego tenemos que buscar información sobre ese problema o esa necesidad que queremos resolver o solucionar. Una vez que ya tenemos identificado el problema y analizamos lo mismo, tenemos que buscar alguna posible solución, tirar ideas de posibles soluciones. Y cuando surjan ideas de esas posibles soluciones, analizar, además de que ya buscamos toda la información sobre el problema, algunas posibles soluciones que se le hayan dado. Para ello trabajamos el marco de antecedente o el marco de referencia y los antecedentes que puedan haber sobre las soluciones de alguna persona que ya haya trabajado en esta problemática, dándole alguna solución. A partir de identificar ejemplos, nosotros podemos ya empezar a diseñar, ¿sí? Podemos empezar a diseñar las posibles estructuras, medidas que tenga el producto. Estamos buscando un producto tangible, en este caso, que es lo que nos importa a nosotros. Y luego tenemos que tener en cuenta análisis sobre los distintos productos que ya existen. Alguien me está mandando un mensaje, no sé quién será, pero bueno, no lo voy a ver ahora. En algún momento lo veré. Pero bueno, traten de no estar lejos del router, porque por ahí como que va y viene la señal y es porque ustedes se mueven en algún lugar. Traten de estacionarse cerca y que bueno, no haya tantas personas conectadas, ¿sí? Pero como les digo, me llega, ahí estoy escuchando el mensaje o que me están llegando mensajes y posiblemente sea porque alguien tiene algún problema. Después los veré, pero ahora me cortaría todo. Bien, volviendo con lo que es uno de los trabajos que hicimos fue de identificar equipos eh, relacionados con lo que queremos trabajar, que son comederos de aves de corral, ¿sí? Porque hay muchos tipos de comederos, pero en este caso tenemos que identificar el comedero eh, que más nos convenga en relación al tipo de ave que vayamos a trabajar. En este caso son dos tipos de aves, que son las de tipo ponedoras y las de parrillero, que en este caso todavía sigue pendiente una etapa que es la de identificar los tipos de alimentos, identificar todo el proceso de, de, de alimentación que tiene la ave durante todo el día, las cantidades, las necesidades de que puedan tener también de tener también a todo esto una posible características en relación a peso del ave y la cantidad de alimento. Y esto a nosotros nos lo van a permitir, lo podré trabajar yo, pero quería que lo vean con el profe Jorge, que no me confirmó al respecto, yo tampoco le seguí insistiendo, pero es una etapa que también la tienen que trabajar con él, con el profe Jorge. Bien, y en ese caso después quedamos ya con la actividad que era la de identificar estos tipos de comederos con imágenes que ustedes tenían que ir trabajando. Hasta el momento no habría problema, vienen bien algunos y algunos que están faltando. Vamos viendo los tiempos de ustedes y las distintas posibilidades para ir presentando las actividades, que hasta el momento son sencillas. Ahora sí, esta actividad que hoy voy a generar va a ser un ejercicio eh, que todavía no lo he puesto aquí. Ya va a estar puesto después de sensores y traductores, ¿sí? En esta zona va a estar el ejercicio, va a aparecer y va a ser por tiempo
y de tipo múltiple choice. Ya vamos a ver de cuántas cantidades de preguntas. Estuve armando, pero no terminé todavía. Yo calculo que para más tardar a la noche, si puedo terminar de otra cursada que es de ofimática, de dar una tarea, ya estarían los ejercicios para lo que sería requerimiento de hardware y software y sensores y transductores, todos relacionados a la temática que estamos hablando en este caso ya de introducción a comederos, pero de tipo, habíamos dicho, automáticos o automatizados. Bien, automatizados, ¿sí? Estos comederos, que en nuestro caso es lo que tenemos que identificar, y por lo tanto vamos a ver algunos conceptos y toda la etapa, toda la parte que aquí todavía me está faltando, que vamos a seguir viendo, pero en esta actividad de hoy van a ser en base a requerimientos de hardware y software y sensores y transductores. Identificar un poquito al respecto, ¿sí? Bien, eso por un lado. Ahora, empezamos a trabajar marco conceptual. Conceptos o identificar distintas relaciones que hay de teoría o de identificar. A ver, vamos a abrir aquí, estoy abriendo con vista de estudiantes. Vamos a abrir con vista de estudiantes para trabajar todos los conceptos que tendríamos que saber al respecto para introducirnos a la temática. Bien, a ver si me cambia esto de vista de estudiantes. Estaría muy bien. Ahora no sé si es que... Hay momentos que anda muy bien en la plataforma y hay momentos que sí siento que o es mi velocidad de conexión o algo, puede ser que se ponga lento. Depende de esa situación, pero depende del momento. Ahora estoy notando esta situación, le voy a actualizar la página. Deben un segundo. Salvo que se haya cortado la conexión, que sería otro problema más grave, pero si me están escuchando sería que no se cortó. Y me parece raro que no me está respondiendo ni para atrás ni para adelante. Y eso ya me está preocupando. ¿Sí? No me está respondiendo nada. Ha habido una falla o algo por el estilo, justo en el momento que necesitamos ir trabajando. A ver, un segundito que voy a tener que cerrar la hoja y vamos a tener que ir a entrar de nuevo. Veamos si es esta situación o cuál. Bien, como les decía, dentro de los conceptos que tenemos que ir trabajando, algunos están relacionados con la parte de lo que es un automatismo, o conceptos relacionados con lo que es control. Básicamente, tenemos tres elementos para relacionar el control. El mando, mandar algo, verificar y, en este caso, regular. Mandar, verificar y regular son los tres elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los controles, con lo que es los sistemas de control, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy una situación. Ustedes cuando tienen que ver la cantidad de alimento que tiene que estar en el comedero, ustedes dan una orden, ya sea el cerebro mismo a sus extremidades para moverse o para generar algún tipo de acción, tienen que mandar algo, tiene que haber una orden, ¿sí? Luego, la vista y el tacto van a verificar que se está generando esa acción. Y luego yo tengo que pasar por lo que sería la regulación, y esa regulación va a ser en la cantidad o el límite que yo tengo que dar a la acción. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy alimentando a las aves en el comedero, tiene que haber un cierto nivel, no tiene que sobrepasar el nivel que yo estoy necesitando en ese caso, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta a la hora de trabajar. Bien, ahora
está entrando. Como les digo, a veces pasa esta situación. Lo que yo recomiendo es, si ven que se quedó tildada la plataforma por X motivo, cierren toda la plataforma, ¿sí? Y vuelvan a abrir de cero. Abran de cero desde el principio para ver qué puede haber pasado en ese caso, ¿sí? Son situaciones que pasan y hay que tratar de no desesperarse en ese momento porque todo es un proceso también el de la plataforma. No es que uno esté trabajando con la computadora, con todo el contenido aquí, sino, imagínense, todo este material está alojado en una computadora alejada. Puede haber cualquier situación de falla en esa computadora donde está almacenada toda esta información. Y esas situaciones pueden generar que hayan demoras o haya una caída. También el servicio que nos dan a nosotros no es el servicio tan eh, completo, digamos. No tenemos un servidor para nosotros. En este caso, nuestra página está alojada con otras páginas también, ¿sí? Y eso también genera muchas veces de que una saturación de, por ejemplo, muchas personas entran a la misma máquina, a la misma computadora donde está alojada nuestra página y genera demoras o lentitud, ¿sí? Pero bueno, en este caso ya se restableció. Bien, vamos a ver algunos conceptos entonces relacionados con la parte de automatismo, la parte de control más que todo, y algunos conceptos también de comedero, de parte de aves y de corral, que tenemos que tener en cuenta. Uno de los principales conceptos es autómata, ser autómata. Como les digo nuevamente, todos estos tres elementos que yo les decía de control, verificar, regular y mandar, lo hace un ser humano. Nosotros tenemos una capacidad de razonamiento, una capacidad de acción propia, ¿sí? No nos está viniendo nadie a decir lo que tenemos que ir haciendo, sino que vamos generando un proceso propio. Por ejemplo, en este caso ustedes están generando atención hacia lo que yo hablo, lo que yo muestro en la pantalla, pero lo hacen a partir de sus propias decisiones, ¿sí? No hay nadie que genere una, una orden interna en ustedes por parte externa, sino que ustedes mismos están generando todo el proceso. Bien, en ese caso, el autómata es un elemento artificial a partir de ciertas componentes que vamos a decir, por ejemplo, llamarlo la parte física, el hardware, como ya habíamos visto en algún momento en tecnología de la información, todo aquello eh, que es parte de lo físico, necesita de un elemento lógico para su funcionamiento, ¿sí? La definición dice que el sistema artificial que se comporta de determinadas maneras relacionando comandos de entradas con estados del sistema, con el fin de obtener salidas necesarias para solucionar tareas. En este caso, volvemos de nuevo, hay una serie de comandos, en este caso estos comandos es parte de lo que llamaríamos programar, ¿sí? La programación. Programar a un autómata a que realice distintas acciones. Eso ya vamos a ver. Nosotros no vamos a ser programadores, en este caso con el acomedero. Sí vamos a generar un código. Esta programación lleva un código. Y ese código, en el caso nuestro, va a estar relacionado sí con un elemento lógico, que es un software, ¿sí? Es un software que en este caso se llama IDE Arduino. Sí, así se llama el software. Y nosotros a ese código que está dentro del IDE, que lo vamos a ir generando en el IDE Arduino, que es un programa que nosotros descargamos y lo tenemos instalado. Quiero ver si lo tengo aquí a simple vista para mostrarles. Bien, acá está Arduino IDE. Este es el programita, no sé si lo están viendo en este momento, se está abriendo.
Y nosotros aquí vamos a generar una codificación. Esta codificación o este código que vamos a tener aquí va a estar relacionado para controlar distintas acciones de los distintos elementos. ¿Sí? Bien, después yo le vuelvo a mostrar de nuevo el IDE Arduino, que es el programita, pero lo que yo quiero es mostrando más o menos la relación que hay de esta palabra autómata con los conceptos que nosotros vamos a trabajar. Programar, dijimos, un código mediante un software. Yo les mostré el software. Para que accione o que relacione con qué. Hay un dispositivo que después, bueno, en la parte de física, cuando lleguemos a esta etapa, que es la placa Arduino, que es la que permite eh, relacionar estos elementos lógicos de codificación con lo tangible, en este caso con la placa Arduino, que esté en relación con un sensor y con un actuador. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son los actuadores posibles o cuáles son los sensores posibles. Bien, entonces, no sé quién tiene abierto el micrófono. A ver, me fijo un ratito porque estoy escuchando a alguien que... ¿O es mi imaginación? No, es mi imaginación posiblemente. Bien, dijimos que tenemos que relacionar comandos de entrada, que esto lo genera una persona, y se obtiene una salida que es la acción. En este caso, vamos a poner acá, vamos a sacar este texto. Esta salida va a estar en la acción. Y la acción va a estar dada, ¿por qué? Por impulsos eléctricos que se den en los distintos mecanismos que podamos tener. ¿Sí? Bien, en ese caso tengamos en cuenta que esa acción y esos impulsos eléctricos van a dar en el accionar de una tarea. Ya vamos a ver luego que otros conceptos o dónde se daría esa acción de esos impulsos en tensión eléctrica sería, ¿no? Más que todo. Bien, qué otros conceptos tenemos que tener en cuenta? Instrumentación, son técnicas y recursos y métodos relacionados con la concepción de dispositivos para mejorar o aumentar la eficacia de los mecanismos de percepción y comunicación del hombre. ¿Sí? Todos aquellos instrumentos que permiten, más que todo, identificar mediciones, ¿sí? Para que, en este caso, haya una eficiencia y una eficacia de los procesos que estamos necesitando que se controlen. No podemos hacer esto sin una medición, sin tener elementos, ya sean técnicas, recursos y métodos, para relacionar distintos dispositivos y permitir obtener resultados. Por ejemplo, en el caso nuestro, podemos obtener esta instrumentación mediante los recursos que vayamos a utilizar, ya sea la cantidad, midiendo la cantidad de alimento, por ejemplo, ¿sí? O el tiempo, también el tiempo que pueda pasar, o los horarios que tengan que tener el animal, si tiene que estar todo el día comiendo, si no. Todas estas situaciones tenemos que ir usando distintas instrumentación, ¿sí? Que permitan la percepción y comunicación entre nosotros también, para identificar si está todo funcionando de manera óptima o hay algún error. Después hablamos de lotes, están relacionados con, en este caso, las distintas, en este caso, cantidades de animales que pueden llegar a ver, ¿sí? En este caso lo toman como si fuera un producto, ¿sí? Que tienen que tener un tamaño, tipo y características y fecha de producción idénticos. En este caso, cuando ustedes empiezan con una cantidad de pollitos o pollos cierto tiempo, tienen que tener una cierta igualdad o relación de fechas parecidas, ¿sí? Y se le toma como es un lote, ya sea que sean todos del mismo tipo, ya sean ponedoras o parrilleros, tienen que ser del mismo tipo y características y demás.
y son un grupo, ¿sí? En este caso, vamos a ver el tema de que estamos hablando, de que es el tema de los pollos. Se llama lote un número determinado de pollos que tienen la misma fecha de nacimiento, que es lo que llega a una cantidad, ya sea, o nosotros hacemos la incubación o ya vienen los pollos preparados, que hay una empresa que se dedica a vender los pollos. Entonces, en este caso, se genera un lote, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos como conceptos a relacionar? Niples, ¿sí? Que son los bebederos para las aves, que, bueno, en este caso, también nosotros vamos a tener que relacionar dentro del comedero con lo que es, además del alimento sólido, la cantidad de agua. Pero esto ya es un proceso no tanto que nos vamos a introducir, pero hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? La situación de agua y la palabra niple seguramente va a aparecer en alguno de los textos posteriores, por ahí para que sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Por estas casualidades, ¿alguien sabía o no sabía para qué servía el niple o la palabra niple? Que ya trabaje, haya visto con otros profesores en relación a lo que es cría de pollos y gallinas ponedoras. ¿Alguien no sabía o todos sabían? Araceli, veo que ahorita está tu micrófono. Sí trabajaron, sí sabían. Araceli, ¿me escuchás? Hola, Araceli. No sé, como que Sí, profe. estás con el micrófono, no sé si apaga y se prende el micrófono, no sé, raro. ¿Sí trabajaron o no? Sí, profe, con el profe Jorge. Bien, listo, vamos, sigamos entonces nomás. Pero ahí también queda ese concepto a continuación. Vamos con los pellets, que también es otro de de las palabras que también podemos tener, que aparezcan, tenemos que tener en relación, y es parte de la alimentación, ¿sí? Que tienen los animales, en este caso los pollos. Es una porción de material aglomerado o altamente densificado mediante el proceso de compresión. Este material puede ser alimento, plástico y hasta madera. Para la industria del alimento, este proceso busca transformar las materias primas alimenticias en forma de harina en productos compactos. Alimento para producir alimentos más balanceados, con poder energético. En definitiva, hablamos de un suplemento alimenticio, ¿sí? No es, por ejemplo, los granos de maíz, no es algún tipo de otro tipo de material directo, sino que es un elemento procesado a partir de ciertos elementos de alimenticios que le agregan otros componentes. Y eso por ahí hay que analizar si es bueno o no desde el punto de vista cuando trabajamos con una mirada orgánica, este tema de los pellets, ¿sí? Estaría bueno que seamos un poquito más orgánicos, pero en sí es un suplemento alimenticio para engordar más rápidamente a los pollos. ¿Qué más tenemos? Servomotor. Esta palabra servomotor, no sé si la hablaron con el profe Stepke en física. ¿La vieron a la palabra servomotor? ¿No? Bien. Motor eléctrico, que tiene la capacidad de ser controlado. Yo lo puedo generar algún tipo de tarea a este tipo de motorcito eléctrico y le puedo decir que se controle en velocidad o en posición, ¿sí? Tenemos distintas velocidades o posicionamientos que puedan tener el eje interno para trabajar en algún proceso. Eso también vamos a ver que para mover o cerrar o abrir, ya sea la entrada o salida de alimento, seguramente vamos a trabajar con un servomotor, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Sistemas digitales, ¿sí? Los sistemas digitales son aquellos que vamos a hablar de señales. Nosotros dijimos que teníamos al principio los autómatas que van a generar un pulso eléctrico. Les dije, bueno, ese pulso eléctrico son señales eléctricas en este caso.
acá le dicen discretas, es decir, señales que toman un número finito, ¿sí? Tenemos las señales digitales por un lado y después tenemos las señales analógicas. En este caso, las digitales se caracterizan por tener números, digamos, redondos, por decirlo así. No, no hablamos de un número infinito. Un número redondo sería, por decir, 10, qué sé yo, 20, 250, 1000, ¿sí? Y así, etcétera. Son números que van eh, redondos. Ahora, algo que no es finito o es infinito sería hablar de un número como el número pi, 3,14 y después tiene periodo y así sucesivamente. Y fíjense en que si yo analizo el número pi, es un número complejo. En realidad pi es 3,14, pero si analizamos más en profundidad, tiene un número mucho más extenso, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. Hay números que hablamos de que son finitos y infinitos. En el caso de los sistemas digitales trabajamos con números concretos. No nos vamos en decimales y no nos vamos por esa relación, sino que trabajamos de esta forma. Bien, después acá hablamos de un tipo de ave que todavía acá nos falta agregar otro tipo de aves que vamos a trabajar, pero esta raza es un tipo de raza, pero no lo vamos a tener en cuenta. Acá vamos a cambiar, ¿sí? En algún momento, esto vamos a agregar aquí otro tipo de aves, por ejemplo, las ponedoras, ¿sí? Bien, vamos con memoria no volátil. Ese tipo de memoria que también podemos tener en cuenta en las computadoras cuando fallan las pilas de ustedes, ¿sí? En el caso de que se les bloquean las compus, tienen ese problema. Tienen una memoria que si le sacan la pila, pierden también, por ejemplo, los datos. También están los discos duros, que es lo que manejan ustedes de almacenamiento, o puede ser un pendrive, ¿sí? Son memorias no volátiles, que significa no volátil, que cuando yo no le doy energía o tiene energía, no se va a perder la información, va a estar siempre la información. En el caso de la BIOS, es no volátil mientras tenga la pila. Si yo saco la pila de esa memoria, les pasa como en el caso de ustedes, que se bloquean las computadoras, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que memoria no volátil, que no se borra la información cuando pierde energía o de estar conectado. Si yo la vuelvo a conectar al dispositivo, va a seguir estando la información, ¿sí? Ese es otro concepto a tener en cuenta. Y después tenemos las señales PWM, que son modulación por ancho de pulsos. Este tipo de señal está más relacionada con las analógicas que les dije en algún momento, que eran estas señales digitales, está relacionada con, en este caso sería lo contrario. Acá vamos a poner esta forma, porque estamos hablando ya de señales más de tipo que sí hay una modificación por periodos de esa señal, ¿sí? Ya vamos a ver en qué situación podemos usar esas señales en el caso del comedero automatizado. Bien, hasta ahora esta sería la primera parte. Vamos con la siguiente, que es ya requerimientos que tengamos que tener del hardware y del software del sistema. ¿Qué requerimientos yo tengo que tener en cuenta a la hora de generar el comedero automatizado? ¿Sí? Aquí en este caso yo puse comedero conceptual. Este apartado es modificable. ¿Por qué? Porque hay distintos conceptos que los profes, ya sea Stepke o el profe Jorge, pueden ir agregando, ¿sí? Hay muchos conceptos que pueden trabajarse aquí y que yo también puedo agregar más. Ustedes siempre estén atentos, por ahí si algún, es como un glosario, la marco conceptual, donde yo fui generando distintos eh, contenidos relacionados con lo que estamos trabajando hasta el momento, ¿sí? Bien, vamos con lo que es requerimiento de hardware y software. Vamos a ver si nos carga de forma correcta. Bien, fíjense, acá lo que tenemos que tener en cuenta es para qué
vamos a trabajar con el comedero automatizado, ¿qué es lo que necesitamos? Como ya sea desde el punto de vista de lo físico y de lo que es lo lógico. Ya en principio yo les dije que íbamos a trabajar con este tipo de programita para generar algún tipo de acción en relación a los sensores, que actúen de una forma u otra dependiendo la interacción que tengan con los actuadores. En este caso, elementos físicos que puedan ser mecánicos o neumáticos o hidráulicos. En este caso, seguramente van a ser solamente de tipo mecánico y eléctrico para funcionamiento. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el hardware y el software? Tenemos que tener en cuenta el sistema, ¿sí? La arquitectura general del sistema que estamos diseñando. Tenemos que ver qué elementos electrónicos vamos a utilizar para el comedero automatizado. También tenemos que tener en cuenta elementos complementarios que pueden aparecer en algún momento, que todavía estamos en la fase de diseño. Entonces, la selección de elementos complementarios puede ser que genere más elementos de hardware principalmente. Software no creo tanto, pero de hardware puede ser que aparezca más. Por ejemplo, ¿qué pueden aparecer como elementos de hardware? Sensores, que eso ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos todo lo relacionado con sensores. ¿Sí? Eso como para que tengan en cuenta. ¿Qué tenemos que tener ahora a la hora de programar todo lo que es ya el diseño de ya sea la parte física y la parte lógica? Dice que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta dentro de toda esta situación las necesidades en el galpón, ¿sí? Capacidad de la tolva, por ejemplo. Acá se habla de 50 80 kilos de almacenamiento del alimento, ¿sí? Esto estamos hablando acá de el alimento, que puede ser en pellet o en granos u otro tipo de alimento. También tenemos que tener en cuenta que se permitan mensajes de alerta por falta de alimento en la tolva. Si en este caso está faltando alimento, me tiene que generar un mensaje de alerta, un ruido o algo que me alerte para yo estar atento y poder interactuar con este dispositivo comedero. Tiene que haber una distribución uniforme de alimento, capacidad de distribuir por día, supervisar los niveles de alimento, medición de temperatura dentro del galpón también es importante, capacidad de regular la altura de los comederos en forma manual, eso también dentro de eso sería ya un trabajo de diseño, poder hacerlo de forma manual, que se tenga un sistema de control automático y manual a la vez y ser un sistema, ¿sí? También dentro de lo que estamos trabajando, autónomo en su funcionamiento, que es lo que empezamos en este caso en la relación del trabajo de análisis, que haya un trabajo de autonomía que funcione por sí mismo. Voy a borrar esto y voy a pasar un poquito más abajo. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Fácil manejo e instalación del sistema. Y aquí es donde vamos a tener que trabajar bastante, porque esto de fácil nunca es fácil, siempre tiene sus dificultades. Ahora, una vez que ya está terminado esto, ustedes sí tendrían que manejarlo fácil. Nosotros, a ver, yo no les voy a pedir a ustedes que hagan el código que va a estar en el IDE de Arduino, sino que yo lo voy a hacer, pero tienen que saber los conceptos básicos, ¿sí? Transportable, alimentación de hasta por pollo máximo, ser un sistema de bajo costo. Bien, todo eso es parte de lo que yo tengo que ir teniendo en cuenta a la hora de trabajar este tipo de comedero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Este sistema tiene partes eléctricas, electrónicas y mecánicas. Hay que tener en cuenta que las dimensiones también de las partes, ¿sí? Es importante saber si hay una red de energía eléctrica cercana que me permita a mí hacer funcionar todo el dispositivo, con qué va a funcionar. Tenemos que tener en cuenta toda esta situación de energía eléctrica a la hora de poder hacer funcionar el sistema, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Componentes electrónicos
importante los elementos que dije, Arduino, sensores y demás, y que todo esté funcionando. Bien, acá hablamos de los posibles sensores donde van a estar ubicados, por ejemplo, en la tabla principal. Bien, se me está por cortar la conexión, se corta y entramos nuevamente al enlace que teníamos al principio, ¿sí? Pero ya se está cortando. Hasta el momento hay 10 personas conectadas. Espero que las 10 personas vuelvan a entrar, por favor, al mismo enlace que se va a cortar, creo que ya en breves segundos. Por lo tanto, se va a cortar. ¿Sí? Yo mientras tanto voy pasando. Bien. Esperen un ratito que... A ver, a ver. Chicos, yo le tengo que ir habilitando a César. Ahí me pidió que le habilite unos proyectos. A ver, espero que entren todos. Bien, ahí estamos todos. Voy cambiando unas cositas aquí para César que me pidió. eh, y ya les habilito. Mientras tanto, denme un segundito. Me le pidió que les habilite un proyecto. Ahí empezamos. 5 minutos y ahí largamos. Tengo que cambiar, César, unas cositas acá en el proyecto. A ver. 5 minutitos y seguimos. César Orlando Guaymas. Laboratorio en casa. Bien. César. Bien. Bien. Bien, ahí estoy habilitando a César para una cosita que justo me estaba mandando. No sabía quién era que me mandaba mensaje y era César Guaymas.
Bueno, bien, sigamos. Una vez que, bueno, vimos todos los requerimientos de hardware y software del sistema, en este caso de lo que es el comedero, aquí nos está faltando en lo que es hardware. También podríamos hablar de distintas partes de lo que es el comedero. Eso lo tendríamos que trabajar desde la mirada de la física. Por ahí eso vamos a trabajar más con el profe Step. Yo aquí lo que traté de mostrar un poquito en el anterior es en parte de lo que es software más que todo, ¿sí? Elementos de la electricidad y la parte del mecanismo, sí lo nombramos a grandes rasgos, pero después hay que ver de punto de vista, bien, ahí está entrando 3 personas más, ahora sí. Ahí está Dorelia, Araceli y Sabrina. ¿Y quién más están? Está Brian, Brisa, Julieta, Micaela, Tupac y Jennifer. Bueno, vamos a seguir nomás con lo nuestro. Entonces, luego, una vez identificado aquellos elementos básicos de hardware y software para el sistema comedero, tenemos que pensar en relación a un concepto que es el de transductor y de sensor, ¿sí? Que son dos conceptos relacionados entre sí. ¿Por qué relacionados? Yo podría decir directamente sensor, pero me gustaría que empecemos desde el principio comentando qué es un transductor para luego pasar a un sensor. ¿Sí? Esos son conceptos que vamos a tener que trabajar. En sí, un transductor permite transformar. ¿Sí? Transforma. ¿Qué cosa? Energías de entrada en otra de salida. Que sea diferente. Acá eso también tenemos que tener en cuenta que esto sea diferente. ¿Sí? Vamos a hacer otro color. Esto que está aquí sea diferente de lo que entró. Y se trabaja con valores muy pequeños en relación a lo que es la electrónica principalmente. En relación también a lo que entra, va a salir siempre trabajamos con valores muy bajos, de tensión muy pequeñas. Eso también a tener en cuenta. El tipo de transductor ya nos dice qué tipo de transformación se está por realizar. Por ejemplo, electromecánica nos está diciendo electricidad y la parte mecánica. Se transforma de eléctrica a mecánica o de mecánica a eléctrica. Eso para tener en cuenta. ¿Sí? Puede ser, en este caso, eléctrica a mecánica y mecánica a eléctrica. ¿Sí? Son usados principalmente en la industria, pero no quiere decir que no la podamos utilizar nosotros en este caso. La usamos también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los tipos de transductores. Y aquí tenemos que tener en cuenta sensores y actuadores. ¿Sí? Esa es una clasificación. Todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Siempre hubo un profe que me acuerdo era de electrónica, que nos decía, todo sensor es un transductor, pero todo transductor no es un sensor. Eso para tener en cuenta. Muchas veces no se lo toma como sensor, sino como transductor. Y hay que identificar un poco esto. ¿Sí? Este análisis, por favor, siempre ténganlo bien en cuenta a la hora de trabajar. Todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Porque puede ser que sea un actuador. ¿Queda claro eso? Bien. Eso como para que tengan la relación, otro concepto. Los sensores detectan formas de energía que pueden ser luz o fuerza, principalmente, y la convierten en una salida que es una información legible por un sistema electrónico. Nosotros no lo vamos a identificar a esa información, sino simplemente el dispositivo eléctrico o electrónico, perdón, lo va a hacer. Por ejemplo, se toma acá un termopolar
que produce un cambio medible de tensión eléctrica cuando se calienta o enfría. ¿Sí? Es un dispositivo que trabaja con cambios de temperatura. En este caso, este sensor hace eso, identifica variación de frío a caliente, ¿sí? En relación a que cuando la temperatura cambie, va a dar una referencia de tipo eléctrica, una señal eléctrica, y esa señal eléctrica va a estar relacionada con si es caliente o frío. Eso como para que tengan en cuenta. También después está otro ejemplo, sería la carga que se genera cuando se aplica una fuerza a un anillo piezoeléctrico de medida de fuerza. En este caso, este dispositivo piezoeléctrico hace este trabajo de interpretar las fuerzas, ¿sí? Trabaja con fuerza, con una medición, y la manda ¿a dónde? A una señal eléctrica. La fuerza va hacia una señal eléctrica también, que eso después lo mido. Acá tenemos dos situaciones entonces. De trabajar con temperatura, con un sensor que mide temperatura, aquí, y pasa a electricidad. O en el caso del piezoeléctrico, que tengo una fuerza, pasa a electricidad. ¿Sí? Eso como para que tengan en cuenta en relación a los sensores. Después nos dicen al respecto que hay ejemplos. Ejemplos, se toman aquí en cuenta micrófono, un altavoz, una cámara digital, pantalla de un ordenador, teclados, sistema de alarma de un automóvil, un ventilador, estufa doméstica y el termopolar que dijimos. ¿Sí? Eso para ejemplo. Ustedes después analicen qué hace cada uno. Por ejemplo, en el caso del micrófono, transforma señales electroacústicas, en este caso a partir de la señal sonora que se mueve a través del aire, que son ondas, y es una señal, en este caso mi voz es una señal, y oscila a través del aire, la presión del aire, se va a transformar luego cuando llegue al micrófono en una energía eléctrica y va a generar una variación de voltaje. Y esa variación de voltaje, en este caso, se está generando en esta situación de charla nuestra. Ustedes me están escuchando a mí gracias a un micrófono, donde el micrófono es el transductor. ¿Qué hace el micrófono? Recibe las señales, en este caso acústicas, y las transforma en señal de tipo eléctrica. Luego viaja a través de la distancia, en este caso hasta el huracatado, a donde están ustedes, la computadora donde están ustedes o los celulares que tienen en la mano, y llega a un altavoz, ¿sí? Y el altavoz hace lo contrario, recibe esa señal eléctrica y la transforma en energía, en este caso acústica. Se mueve a través del aire y ustedes me están escuchando, ya sea que tienen el auricular o tienen el parlante. ¿Sí? Bien, hasta ahí quedamos con lo que es un transductor. Transductor pueden ser sensores o actuadores. Ahora, no todo sensor es un transductor. Eso para tener en cuenta. Luego, vamos a analizar puntualmente los sensores y los tipos de sensores que hay, que es lo que nos importa a nosotros también. Dice que todo sensor tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, es decir, que en el caso de nosotros donde estemos, va a tener esa propiedad de relacionarse con distintos elementos físicos, variables físicas, temperatura, presión, humedad, cantidad de agua, etcétera, ¿sí? Distintas variaciones físicas que pueden haber. Y todas esas variaciones tienen distintas magnitudes y una medida distinta, ¿sí? Que varían. Y esas variaciones permiten identificar que hay una modificación de esas magnitudes que pueden haber, ¿sí?
¿Qué se dice al respecto? Que es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas también, no solamente físicas, también químicas, llamadas variables de instrumentación y transformarlas como transductor en variables eléctricas. ¿Sí? No sé, en otras palabras, como yo les dije, es un dispositivo que permite transformar o identificar primero las variables físicas como ser variación acústica o puede ser también señal lumínica, puede ser, eh, digamos, a la vez generar algún tipo de relación con la proximidad de la persona a ciertos objetos. Ya vamos a ver los distintos tipos de sensores que hay. Puede hablar un movimiento, se puede ver el pH también, el pH que es la variación de tipo relacionada con toda la parte de acidez o alcalinidad, lo puede hacer a partir de medición, ¿sí? Hay sensores que lo permiten hacer en ciertos, en la relación con distintas composiciones donde nosotros necesitemos medir, ¿sí? Ya sea agua o vinos, eh, la misma tierra, podemos medir el pH, ¿sí? También podemos generar, bueno, miles de sensores que ustedes pueden encontrar a la venta. Eso sí, son dispositivos que nosotros vamos a tener que adquirir, ¿sí? Tenemos también otro ejemplo, la variación de resistencia eléctrica, que es un tipo de sensor también. Por ejemplo, en el caso más común que yo les doy de ejemplo es las resistencias de tipo lumínicas, que actúan en relación a la presencia de energía lumínica o no. Cuando hay mucha más energía lumínica, la resistencia está cerrada para que no deje pasar la electricidad. Y cuando deja de haber señal, en este caso energía lumínica, que llegue a esa resistencia, la resistencia deja pasar la energía eléctrica y se encienden eh, digamos, por ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público funciona a partir de estas resistencias lumínicas que permiten hacer un sistema automático de tipo lumínico, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también como características de los sensores? Bueno, para que tengan en cuenta el rango de medida, la precisión, el offset o desviación de cero, que es en este caso cuando se generan rangos de medida distintos y actúan a partir de esos rangos, dependiendo de que si hay una variable de entrada que está equivocada y bueno, tratar de generar esta desviación a cero para que no tenga problema el sensor. Linealidad o correlación lineal, sensibilidad de un sensor, resolución, rapidez, deriva y repetibilidad. Todos son características que tienen los sensores y que los permiten identificar como tales, ¿sí? También dijimos que permiten medir y dice que controlar. Como dijimos, el controlar tiene que ir en relación a otro sistema mayor, que es el sistema de control. En ese caso, ahí está el sensor. No controla directamente el sensor, sino tiene otros subelementos que lo relacionan. El sistema de control tiene que tener varios elementos, que en este caso aquí no lo estoy mostrando, pero lo voy a mostrar más adelante, para que no se confundan. Pero en sí el sensor no controla por sí mismo. Es parte, sí, de un sistema de control. Eso para que tengan una relación. Bien, esto creo que por ahora la relación que yo quisiera, bueno, que aquí yo quería que vayan viendo es, más que todo, los tipos de sensores. Para no hacer tan largo todo. Tenemos algunos sensores que permiten medir posición, ¿sí? Y algunos elementos que podemos generar en la adquisición, potenciómetros, encoders, sensor Hall.
galga estesiométrica, ¿sí? Que son todos componentes que podemos adquirir y usar desde el punto de vista de la electrónica. Algunos son digitales y otros son analógicos. Eso también es un concepto que nosotros tenemos que ver en control. ¿Qué es analógico y qué es digital? Por ahora, yo les había dicho la relación que había entre la medición finita y la medición infinita de los valores que pueden haber. Eso para tener en cuenta. Algo analógico para relacionar con algo concreto, es decir, yo tengo un reloj. El reloj puede ser digital porque me muestra la hora puntual. Y puedo tener otro reloj de tipo analógico que es con agujitas y que yo no puedo controlar directamente o ver directamente cuál es la hora exacta puntual, porque el segundero se va moviendo muy rápidamente y las agujas no tienen una exactitud. En cambio, los relojes digitales sí tienen más exactitud porque son números finitos, ¿sí? Por dar un ejemplo de un reloj que puede ser digital o puede ser analógico. Bien, estoy bastante complicado porque me pasé la hora, ya son las 7 y yo tengo que irme a trabajar con los chicos de tercero. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente les cuento. Va a haber un ejercicio de preguntas, van a tener que repasar todo lo que hablé hasta ahora. Puede ser que le vean un poquito más de los tipos de sensores. Igual mañana repasamos de nuevo esto, pero yo ya les voy a ir dejando unos ejercicios de preguntas y que van a ser tipo multiple choice en relación a estas lecturas, ya sea de hablar de lo que es el marco conceptual, desde hablar de lo que eran requerimientos de hardware y software y de la introducción a sensores y transductores. Como yo les había dicho, más abajo van a estar los ejercicios para relacionar todo esto que hay que hacer un poco de lectura, relacionando conceptos que vamos a ir utilizando, conceptos y técnicas, y vamos a ir identificando y trabajando también con todo esto que es parte de lo que es control. Me pasé un poco con mucho bla bla. No sé si, espero que no lo haya aburrido tanto. Quisiera ver sus preguntas o consultas rápidamente y ya sería todo por hoy. No sé, Tupac, empiezo con Tupac de abajo y después voy subiendo. Si me escuchas. Está todo bastante claro, no tengo ninguna duda. Bien, yo voy a hacer los ejercicios de tipo múltiple choice. Como siempre hacíamos ejercicios, ¿se acuerdan? Tipo evaluativo, pero estos van a ser 5 intentos y van a tener bastantes posibilidades como para que ustedes practiquen un poco con estos conceptos de relacionarlos. Bueno, Brian se unió tarde, no sé a quién habría entrado, pero bien, a ver, Araceli, Brian, Brisa, Dorelia, Sabrina, Julieta, Guaymás que entró tarde, Micaela, Tupac y Jennifer Jocelyn. Eh, Cualquier duda o pregunta que tengan, me la hacen llegar. Yo me voy a tener que ir al otro curso y mañana seguimos de nuevo con estos conceptos de sensor y transductor. Vuelvo de nuevo con los ejemplos, pero yo igual ya les voy a ir dejando el ejercicio para que el que se anime lo vaya realizando. ¿Puede ser? Me hacen un ok con la manito ahí en lo que es la pantalla, así ya me voy yendo nomás. Bueno, chicas y chicos, nos vemos. Gracias por todo. Me voy.